Padre, en el nombre poderoso de Jesús, esta tarde oramos para que sea su Espíritu Santo, para que sea su presencia ministrando nuestros corazones, mi Señor. Estamos en el sentir que anhelamos y queremos un avivamiento en nuestros corazones. Un tiempo, mi Señor, en donde podamos disfrutar de su presencia, del poder de su Espíritu Santo moviéndose en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, y dando un testimonio soberano, poderoso en este mundo de cuán grande y real es usted, mi Señor. Esta hora oramos para que su palabra ministre nuestros corazones, nos recuerde quiénes somos, mi Señor, nos recuerde por qué estamos en esta tierra, de quién somos y a quién servimos. En el nombre poderoso de Jesús, esta hora oramos y ponemos este tiempo en sus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, gloria al Señor. Pueden sentarse. Esta noche quiero compartir con ustedes el tema, ¿qué es un avivamiento y cómo obtenerlo? Este es el año que las asambleas de Dios han nombrado el año del avivamiento. Y todos los cristianos tenemos que anhelar un avivamiento en nuestros corazones. Los avivamientos son de forma personal y de forma colectiva. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe anhelar un avivamiento, un mover del Espíritu en el cual sea tan notoria la presencia de Dios en nuestras vidas y ocurran cosas tan poderosas como las que han ocurrido en medio de un avivamiento. Así que en este culto que las misioneritas pasan al frente y se consagran al Señor, oramos por ellas. Yo quiero decirle a ellas, es en un avivamiento donde el Señor usa de una manera soberana a las mujeres, a las niñas, a los niños, a los hombres. Y cómo no recordar la realidad de cómo fue que llegó el cristianismo a Centroamérica. Ustedes saben que hace muchos años entró el cristianismo a través de la misión centroamericana, que por eso se llama centroamericana, porque habían dos mujeres que oraban incesantemente. Eran dos mujeres, no eran más, eran dos. Así que si usted piensa que usted no puede provocar un avivamiento, usted está equivocado, porque eran dos mujeres nada más las que oraban sin cesar: Señor, envía el evangelio a Centroamérica, envía esperanza a Centroamérica, Señor, abre puertas en Centroamérica. Eran dos mujeres que oraban y oraban y oraban para que el evangelio entrara a Centroamérica. Que el evangelio viniera a Centroamérica no era fácil, era difícil. Habían tantos obstáculos, entre ellos la religiosidad, la práctica de la brujería. Aquí había de verdad mucha necesidad del evangelio de Jesucristo. Pero habían dos mujeres orando para que entrara el evangelio a Centroamérica. Y un día los bautistas enviaron misioneros a Centroamérica y le llamaron Misión Centroamericana, porque era una misión misionera a Centroamérica. Eso nació en el corazón de dos mujeres que buscaron un avivamiento. Y cada vez que pienso en las historias de los avivamientos, mi corazón se aflige, porque nosotros no somos dos, no somos tres, somos bueno, yo no sé cuántos millones somos de cristianos, 1 millón, no sé, pero aquí en este país tan pequeño es que hay una gran cantidad de cristianos. Somos miles de cristianos. ¿Se imagina si de esos miles solo el 10% quisiera un avivamiento? Las asambleas de Dios somos más del 10% de los cristianos en El Salvador, obviamente. Las asambleas de Dios es una de las denominaciones más grandes que hay aquí, aunque hay unas que la están alcanzando. Entonces, imagínese usted si tan solo un 10% de la congregación de las asambleas de Dios se metiera en la búsqueda de un avivamiento, aquí en El Salvador pasaran cosas verdaderamente espectaculares. Entonces la gran pregunta es, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿No queremos un avivamiento? Si queremos un avivamiento, lo vamos a buscar y lo vamos a tener. En medio de un avivamiento, mis amados hermanos, hay un despertar de una búsqueda de la presencia de Dios
y hay un mover de la presencia de Dios en la vida de alguien o de un grupo que está en avivamiento. Por lo tanto, cuando hay un avivamiento, hay prodigios, milagros, hay cosas increíbles en un lugar o en una iglesia. Bueno, la iglesia somos nosotros, en una congregación. ¿Qué no es un avivamiento? Un avivamiento no es un mover de emociones. No, eso no es un avivamiento. Eso es tal cual se dijo, un mover de emociones. Que yo lloro, que yo hago muchas cosas, pero el siguiente día soy el mismo. Allí hubo un mover de emociones, no un avivamiento. Porque para que haya un avivamiento, mis amados, hay que vivir primero un verdadero arrepentimiento. Esta porción que hemos leído es la vida de David. Y yo quiero decir rápidamente, mencionar la vida de David. La palabra dice que David se dedicaba a escribir canciones al Señor. Esos son los salmos. David contemplaba la belleza del Señor en medio de aquellos campos cuidando a las ovejas. David tenía una relación tan cercana, tan personal con Dios. David realmente vivía un avivamiento, pero un día pecó. Esto es algo que quiero que le prestemos atención. Cuando el ser humano o el cristiano juega con el pecado, está en verdadero peligro. Y puede caer en pecado, allí necesita un avivamiento. Pero para eso, ¿por qué necesita un avivamiento? Porque ha caído en pecado. Está en una condición anémica espiritualmente, está en una condición terrible espiritualmente y ya no siente ganas de ir al culto, ya no siente ganas de adorar, ya no siente ganas de servir, ya no siente ganas de nada, porque ha caído en una práctica de pecado. Entonces se necesita un verdadero arrepentimiento. ¿Y es posible que un cristiano caiga en pecado? Sí, es posible. ¿Y que ya no estamos en el Espíritu Santo? Sí, Señor, pero contristamos al Espíritu. Y por lo tanto podemos caer en pecado, podemos caer en prácticas de pecado, y entonces es cuando necesitamos un verdadero arrepentimiento para volver a tener esa comunión con Dios. Si nosotros estudiamos la persona de David, David era un gran personaje. Tan grande era que Dios dijo, Él es conforme a mi corazón. Y Dios lo dijo antes que David cayera en pecado, por cierto. Eso significa que tenían una bonita relación, ¿verdad? ¿Usted no se ha fijado que hay congregaciones que de pronto hay una oleada de avivamiento y de repente todo muere? Y uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ahí es donde uno tiene que examinar el corazón con sinceridad delante de Dios, no delante de nadie, delante de Dios. Y entonces dice la palabra que cuando David pecó, vino algo a David que se llama desesperanza. Dice que sus huesos fueron abatidos, su vida fue realmente miserable. La gente cuando cae en pecado experimenta la ausencia de la presencia de Dios y entonces se sabe lo que es ser bastante miserable. Uno siente de todo, depresión, miedo, angustia, siente de todo, tiene miedo a la muerte, tiene miedo a lo que va a pasar mañana, porque hay una ausencia de la presencia del Señor. No hay cosa más terrible que sentir la ausencia de la presencia del Señor cuando ya la hemos disfrutado. El que no ha disfrutado la presencia del Señor no entiende porque no ha perdido nada. Pero David sí había perdido la presencia del Señor. Y dice David, es que yo estaba sintiendo como mis huesos estaban siendo angustiados, estaban siendo disecados sin la presencia del Señor. Entonces David hizo lo que todo creyente que quiere un avivamiento tiene que hacer, tenemos que hacer. Y dice la palabra que vino a la presencia de Dios en un verdadero y genuino arrepentimiento, y lo primero que hizo fue confesar su pecado. Realmente yo he pecado, le dijo David. No hay perdón de pecado sin confesión, hermanos. Sí hay una razón por la que la iglesia ha caído en un estado de cauterización de conciencia. ¿O es que usted puede explicar cómo es posible que se adore desde los púlpitos y a la semana se descubre que había adulterio entre los que adoran en los púlpitos? Yo digo, pero ¿cómo pasó eso? Hay una cauterización de conciencia increíble, un contristar del espíritu impresionante. Y cuando uno descubre las cosas que pasan en las distintas congregaciones, uno dice, ¿y cómo se va a mover el espíritu ahí? ¿Cómo?
Como si hay tanto cristiano que pierde el tiempo en cosas que no tenía que perderlas. David se paseaba en la terraza de su palacio y miraba una mujer desnuda hermosa, y como tenía tanto ocio en su vida por no estar donde Dios le dijo que debía estar, hermano, usted no tiene que estar donde no debía estar. Yo no tengo que estar donde no debía estar. Entonces David contempla el monumento de mujer y lo desea, porque usted y yo seguimos teniendo carne. Hoy le vine a recordar que usted y yo tenemos carne todavía. Y que la palabra dice que si no alimento el espíritu, mi carne sobresale. Y David estaba alimentando la carne ese día cuando se paseó sobre la terraza del palacio y miró a esa hermosa mujer, que no era de él, no le pertenecía, pero a él le plació la malvada idea de tenerla. ¿A cuántos creyentes de pronto se nos ocurre la malvada idea de tener lo que no nos es permitido tener? Y no necesariamente tiene que ser una mujer o un hombre, porque eso ya está bien salido de la gracia del Señor, hermano. Ese es uno de los pecados más, yo no sé cómo llamarle a eso, pero esos son los pecados que usted los cocina despacio. Vaya, yo lo dije bien. El adulterio es uno de los pecados que usted lo cocina despacio. El Espíritu Santo le habla, el Espíritu Santo le manda profecía, el Espíritu Santo le recuerda, pero usted lo está cocinando despacio hasta que lo consuma. Es uno de los pecados que más tiempo se lleva de consumar. O sea, es uno de los pecados que más tiempo le da de salir huyendo. Como hizo José. José era tan sabio que salió huyendo. Pero hay pecados que no dan mucho tiempo y que es más fácil caer en ellos. Pero sin importar cuál sea el pecado, mis amados hermanos, si hemos cometido pecado y queremos un avivamiento, necesitamos un arrepentimiento. Y David entendió que se equivocó, que le falló al Dios Todopoderoso, que le falló a su familia, que le falló a su gran amigo, porque él pecó. Y una cosa quiero decir aquí también: cuando el cristiano cae en pecado y no se atreve a aceptar que cayó en pecado, continúa sumando pecado. ¡Qué locura! Y continúa sumando pecados y sumando pecados hasta el punto que ya está bien hundido en pecados. Y ahí necesita la verdadera misericordia de Dios y tiene que ir humillado en arrepentimiento. Y David probó las consecuencias del pecado. Ustedes saben, ¿verdad? Murió su niño y eso fue bien duro para él. Pero el pecado trae consecuencias, hermano. Es que eso de pensar que yo voy a pecar y no pasa nada, eso es falso. Pero David se arrepiente, confiesa el pecado, se aparta del pecado, porque la palabra no menciona que David volviese a cometer ese pecado, ¿ok? O sea que David sí se arrepintió porque nunca más lo volvió a hacer. Y la palabra dice que David en medio de su confesión decía: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Cuando el Espíritu se aparta, no hay avivamiento. Allí lo que hay es sueño en el culto. En el culto hay sueño por dos razones: por la ausencia del Espíritu y la presencia del triglicérido. Eso es seguro. Puede ser que sea lo segundo, pero esas dos cosas son seguro sueño en el culto. Obviamente que hoy en día le podemos agregar una más: las redes sociales, ¿verdad? Los jóvenes a la 1 de la mañana en las redes sociales. Y lo que sería más trágico, que los adultos estén a esa hora en las redes sociales. Ahí sí que eso estaría trágico. Pero los jóvenes, es responsabilidad de los papás bajarles ese internet, apagárselo. Misioneritas, eso tienen que hacer sus papás con ustedes: apagarles ese aparato que tienen, quitárselos, apagarles el internet. Los papás tenemos que ser aguerridos para arrebatar a nuestros hijos de las garras del diablo antes que sea tarde, porque cuando son adultos es más difícil. Así que David se arrepiente, deja su pecado y le dice al Señor: y no apartes tu espíritu de mí. David sabía que si el Espíritu de Dios se apartaba de él, él iba a estar solo.
Hermanos, miren, ¿por qué es tan necesario el avivamiento? Cuando usted va a orar por un enfermo, si usted va solo, ese enfermo se muere. ¿Y quién sana al enfermo? Yo no soy. Es el Espíritu de Dios que va conmigo. Y si no va conmigo, ese es el problema. Y cuando yo voy a evangelizar, yo no gano a nadie, hermano. Dios mío, más bien yo puedo desanimar a alguien. Es el Espíritu. Y si el Espíritu no va, ¿quién va a ganar las almas? Usted y yo tenemos que entender lo serio de este asunto. Y ya vamos a ver cómo actúa el Señor en un avivamiento. Así que hay una historia en Esdras, cuando dice que Esdras llama al pueblo y descubren el pecado del pueblo. ¿Y sabían ustedes que el pecado del pueblo allá en el libro de Esdras era que los hombres se habían casado con mujeres extranjeras? Cosa que Dios se las había prohibido. Pero miren, en medio de ese arrepentimiento que Esdras hizo como el líder, confesando el pecado del pueblo, el Señor habló a uno de los príncipes que había pecado y le dijo que para solucionar el asunto tenían que devolver las mujeres y los hijos. Cuando yo leí por primera vez esa porción, usted no sabe cómo se estremeció mi alma, porque esa sí fue una cosa muy dolorosa. Y para poder experimentar un avivamiento tuvieron que despedir a sus mujeres y a sus hijos nacidos de los matrimonios que se habían dado fuera de la voluntad del Dios Todopoderoso, porque el Dios al cual yo le sirvo es un Dios grande en amor y misericordia, pero es fuego consumidor. Y esa parte de Dios se nos ha olvidado. Si no, denle un vistazo al mundo. La gente se alarma, la gente dice, ay, qué locura. Ustedes se acuerdan, ustedes si le han prestado un poco de atención a lo que ha pasado en la nación de Norteamérica en estos últimos tiempos. En una ocasión, un evento grande dijo, ay, somos la comunidad, el pueblo, lo que quiera, el estado donde Dios no existe. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Y había pasado unas horas, unos días, yo no sé, yo no soy mucho de farándula, yo porque a veces me aparece el video y me llamó la atención, esa ciudad ardilla en fuego. Y no hubo forma de detener ese fuego. Ahí perdieron las mansiones los de Hollywood. Ahí se perdieron mansiones de 14 millones de dólares. No hubo fuerza humana que detuviera el fuego, porque se me hace que provocaron la ira del Dios viviente. Ay, no provoquemos la ira del Dios viviente. La palabra dice en Juan 3:36, ¿qué dice? Sino la ira de Dios estará sobre él cuando alguien no quiere a Cristo. Y cuando yo leo ese versículo, entiendo la miseria de algunos seres humanos, porque la gente no entiende que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y hace unos días el gobernador o el alcalde de Texas dijo, y si Dios fuera inmigrante, lo echamos de aquí también, dijo. ¡Qué bocón! Nadie se explica lo que pasó en Texas. En Texas no llueve así. En Texas se esperaría más un incendio que un inundamiento en este tiempo. Pero a Dios le plazó recordarle a esa gente que a Él no lo sacan de ningún lugar, porque Él es el dueño de todo. Y tristemente hubo mucha gente que murió. Pero el día que al hombre se le ocurre abrir la boca para hablar y blasfemar contra el Dios de los cielos, probará la ira del Dios de los cielos. Cristianos, necesitamos volver al avivamiento de santidad que el Señor demanda de la iglesia. Que en medio de nuestro caminar en este mundo sepa que Dios es real. Y con todo lo doloroso que fue para el pueblo de Israel, tuvieron que devolver las mujeres y los niños para que el mover de Dios volviera a la nación de Israel. Esto no fue sencillo, pero a veces tenemos que pagar precios altos por jugar con el pecado, por meternos en ese mundo oscuro que el Señor nos dijo ya que no lo hagamos. A la edad que están las misioneritas, están tan a tiempo de no equivocarse, tanto niñas.
Si a usted le dijeron que no se enamore de un Goliat, no se enamore de un Goliat ni porque le vea músculo, ni porque le vea sonrisa bonita, dientes blancos. No se enamore de un Goliat, porque la va a llevar a probar lo que se llama miseria espiritual. No hagan lo que la palabra dice que no hagan. Ustedes están tan a tiempo de no equivocarse, de hacerlo bien. No jueguen con el pecado. El pecado trae dolor. Eso siempre será así. Yo siempre digo que el diablo, yo no sé cómo le funcionan las mismas estrategias si ya vimos que el resultado es malo. Eso nunca lo he entendido yo. Porque las mismitas estrategias usan. Cambian las culturas, cambian muchas cosas, pero las estrategias de Satanás son las mismas y le funcionan. Tenemos que ser más listos que él nosotros en el espíritu. Pero en la carne no somos más listos que él. Necesitamos el espíritu para ser más listos que él. Escuchen esto, niñas, porque funciona así. Ustedes no piensen que no les va a pasar. Si pecan, les va a pasar. Porque el resultado es el mismo. Y eso va para todos nosotros. El resultado es el mismo. El pecado trae muerte, dolor y destrucción. El avivamiento trae vida, hermanos. Tanto el pueblo de Israel como David tuvo que vivir lo que es un verdadero arrepentimiento para volver a tener comunión con Dios y vivir un avivamiento. Y no es sino solo en un avivamiento cuando nosotros podemos probar el cumplimiento de la palabra que está en Marcos y en Hechos. Ahora vaya conmigo a Marcos. Es Marcos 16, 17. ¿Qué dice esa palabra? ¿Lo tienen? Porque quiero que lo leamos todos. ¿Qué dice Marcos 16, 17? Aleluya, es el último capítulo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. ¿Qué dice? Y se bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No es sino en un avivamiento que se cumple esta palabra, hermano. Todos queremos los dones, queremos ser testigos del cumplimiento de esta palabra, pero no es en práctica de pecado que vamos a ver el cumplimiento de esta palabra. Es en un avivamiento. Cuando en un avivamiento nos consagramos al Señor, decidimos vivir en santidad, decidimos buscar al Señor en oración, decidimos buscar al Señor en el conocimiento de la palabra, decidimos buscar al Señor en todas las áreas de nuestra vida. La palabra de Dios dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Habrá evidencia, habrán prodigios, habrán milagros que seguirán a los ungidos de Dios que viven en un avivamiento. Ahí sí que se sanan los enfermos. Ahí sí vayan a orar por los enfermos. Ahí sí vayan a predicar a Cristo. Las almas se salvan, los enfermos se sanan. Y si en medio de la campaña se levanta un brujo, se convierte, el Señor lo corta. Así funciona. Yo recuerdo que estábamos en una campaña en Guatemala en medio de un tiempo de mucho mover espiritual ahí por el Día de los Muertos. Y estábamos en una de esas etnias donde el Día de los Muertos se celebra de una manera bien tremenda, porque ahí usted puede sentir la presencia de los diablos que han sido invocados y llamados del más allá. Es una locura esas celebraciones. Y estábamos en esa campaña y estaba predicando uno de los evangelistas que había ido. Y recuerdo que alguien se acerca por la espalda de él y yo observo como si va a sacar algo. Y a nosotros nos habían dicho que podría ocurrir algún ataque por el mismo mover de los espíritus inmundos que estaba ahí. Y cuando yo miré eso, yo no esperé que un hombre interviniera. Yo me paré y llegué y al hombre por la parte de la espalda yo puse mi mano sobre él. En segundos el hombre cayó convulsionando al piso. Ahí sí intervinieron los hombres, allí no me dejaron a mí.
Pero cualquier intención que el hombre llevaba, el Espíritu de Dios tenía el poder para hacer que no se cumpla. Se lo llevaron y al liberarlo él confiesa que venía justo de asesinar a alguien. Él venía bien endemoniado. Y al mirar al evangelista predicando, a él no le pareció bueno que se estuviera predicando el evangelio del Señor. Porque a los demonios no les gusta que se predique el evangelio del Señor. Pero si usted y yo vamos en la presencia del Señor, bajo el avivamiento del Espíritu Santo, no habrá demonio, no habrá humano, no habrá nada creado que detenga el poder de Dios, porque todo lo creado ha sido creado por Él y Él es mayor que todo lo creado. Necesitamos el avivamiento para ir a evangelizar. Necesitamos el avivamiento para ser buenas esposas. Necesitamos el avivamiento para ser buenos creyentes, buenos jóvenes, buenos padres de familia, buenos líderes. Si no, no podemos, porque este asunto no es humano, este asunto es del Espíritu. Así que estas señales no se irán, porque en Hechos 1:8, ¿qué dice, mis amados? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Amo esa palabra, porque yo no puedo ser testiga de Dios si el Espíritu no está conmigo. Si el Espíritu está contristado, yo no puedo, porque es Él, no yo. No me sale la evangelización. Y si al caso me recuerdo de algún versículo que me sé de memoria, no pasa nada. No pasa nada. Porque es el Espíritu el que hace la obra. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dijo ella, en Jerusalén, más allá, en Samaria y hasta lo último del mundo. Porque lo que yo necesito para ser testiga de Él es la presencia del Espíritu Santo, para que ocurran los prodigios y milagros. Si hay algo que yo creo es que Dios usa milagros para abrir puertas. Dios es increíble. Él es increíble. Y yo creo que en un mover del Espíritu, en un avivamiento, Él usa los milagros para abrir puertas, para entrar a lugares que no se entraría a lo contrario. Hay lugares donde no entramos por ser bonitos, hermano. No, por ser bonitos entramos a un certamen de belleza, pero no al mundo de las tinieblas para arrebatar las almas. Hay lugares donde no entramos por tener dinero, cuello, no. Ahí solo se entra con el Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos al Espíritu Santo con nosotros, no triste, no contristado, en un verdadero avivamiento y en una verdadera armonía con nosotros, que eso se obtiene en santidad. Solo en santidad. Pero quiero mencionar algo tan poderoso que está en Hechos, lo que ocurría en ese pueblo en medio de un avivamiento. Vaya conmigo a Hechos 5. Ahí va a encontrar una historia poderosa, porque tenemos que entender lo que es un avivamiento. Dice la palabra en Hechos 5, 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales después que vino el Espíritu sobre ellos. Quiero decir que el don de lenguas del cual habla ahí en Marcos son esas lenguas que solamente el Espíritu da y los demonios las entienden. Esto es poderoso. Miren, yo fui enseñada y graduada de la misión centroamericana. Ustedes saben que la misión centroamericana no acepta el don de lengua, ¿verdad? Y entonces había un problema conmigo, porque yo decía, Dios mío, yo no sé si todos hablan las mismas lenguas, si se las aprendieron o qué. Yo tenía problemas con eso. Pero en la misericordia del Señor, un día a Él le plació darme lenguas. Y estábamos preparándonos para ir a Haití, a un viaje misionero. Y Haití es uno de los lugares donde hay un mover demoníaco increíble. Hay que ir para saber lo increíble que es eso. Y yo recuerdo, porque cuando nosotros vemos este versículo decimos, y hablarán nuevas lenguas, y nosotros hemos oído la misma lengua o qué sé yo. Pero cuando dice que hablarán nuevas lenguas, ese asunto es del Espíritu.
Y entonces yo tuve un sueño antes de ir allá y el Señor me mostró lo difícil que iba a ser allá. Pero estando allá, yo viví lo difícil que iba a ser estando allá. Y entonces en el sueño yo había recibido que yo iba a ser atacada. Yo no sé, hermano, de sueño. Yo no sé interpretar sueños. Mire, últimamente yo le estoy pidiendo al Señor que me ayude, porque hay sueños que no son solo por ser. Pero bueno, yo estaba ahí y yo soñé que iba a ser atacada. Iba a ser por este lado el ataque. Y cuando estaba en Haití fue el ataque. Yo prediqué en el campo donde un brujo hacía sus sacrificios. Porque allá los brujos no son como aquí son charlatanes los brujos, hermanos, la mayoría, ni brujos son. Allá sí son. Allá sí son esos demonios. Entonces ese hombre hacía sus sacrificios en ese campo de un gringo. Era el campo, era el único lugar donde habían árboles, porque en Haití no hay árboles, hermano. Eso parece el infierno en la tierra. Entonces, cuando salgo de ahí es cuando yo recibo el ataque de muerte. Y fue entonces cuando yo entendí para qué sirven algunas lenguas. No, eso fue increíble. Yo recuerdo que a mí el Señor aquí me había dicho, cuando seas atacada, canta. Porque si hay algo que es poderoso es la alabanza. Y yo no sé por qué la gente no alaba. Ahí usted no sabe las cosas que pasan en la alabanza. Entonces Él me había dicho a mí, canta. Pero yo no soy cantante, obviamente, ¿verdad? Pero canto y espanto a la vez. Entonces yo recuerdo que yo quería cantar, pero el ataque de muerte era tan grande que yo ya no podía pensar porque mi cabeza estaba a punto de explotar. Y entonces se levantó el que me interpretaba, porque yo no hablo francés, hermano. Y cogió mis manos y las levantó y yo empecé a hablar en lenguas como nunca había hablado en lengua. Y mientras yo hablaba en lengua, yo veía en visión cómo había demonios que retrocedían. No era uno, hermano, eran muchos demonios. ¡Qué locura esa! No vaya de misionero si no es misionero, se lo digo con todo el corazón. Ir al campo misionero es otro rollo, porque usted va a provocar a las tinieblas. Así que si se atreve a provocar, esté listo para atacar. Se lo dije bien. Y entonces eso fue una guerra de 1 hora. Cuando yo terminé, hermano, yo estaba a punto de desmayarme. Pero por primera vez yo entendí lo poderosas que son las lenguas que vienen del mismísimo Espíritu. Cada vez que hablaba en lenguas y levantaba las manos, yo veía como ellos se hacían hacia atrás. Luego intentaban alcanzarme y otra vez se hacían para atrás. Ay, no, yo dije, qué poderoso es este asunto de las lenguas. Con razón, Él dijo, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, tomarán cosa mortífera, tomarán veneno y no alcanzará el hígado, porque hay poder en la presencia del Señor, hermano. Nosotros tenemos que entender que este asunto no es religión. Si hay algo que siempre he predicado yo a la gente, no te traigo una religión, le digo yo a la gente, te traigo a Cristo. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque entiendo lo que estoy diciendo. Cristo no es una religión, Él es poder. Él es real. Él vive por los siglos de los siglos. A Él nada se le dificulta. Él tiene poder realmente. Por eso esa palabra dice, ustedes no se preocupen si les dan veneno. En el mover del Espíritu en El Salvador, cuando entró a las asambleas de Dios, les daban veneno a los predicadores. Y cuando no se morían, la que les da veneno se convertía. Usted puede leer eso en la historia, leamos la historia. Las brujas hacían brujería. Y cuando no ocurría nada con su brujería, se convertían las ingratas. Pero hoy sí le cala la brujería a los cristianos. ¿Qué estará pasando? Yo pregunto, ¿qué estará pasando? Porque donde está el Espíritu de Dios no cala nada. Pero donde hay práctica de pecado, sí. Se lo dije bien. Pero yo era cristiana. ¿Y qué está haciendo? Si está practicando pecado, le va a calar el mal. Pero si usted es una mujer de Dios, que no le cala nada, hombre, que ese brujo se va a convertir cuando vea que no le pasa nada con toda la brujería que le lanza. A mí me alegra pensar en esa escena, la frustración del brujo, ¿verdad? La frustración del diablo cuando no le cala nada al creyente lleno del Espíritu Santo.
Hasta que un día entiende que está del lado equivocado y se viene del lado donde está el cristiano. Esa sí es la evangelización más poderosa que podemos hacer, hermano. La que va acompañada de hechos, de prodigios, de milagros. Pero necesitamos al Espíritu en un verdadero avivamiento para ver esa gloria en nuestras vidas y en nuestra congregación. Así que aquí en Hechos, me regresé allá porque quería mencionarles eso, porque para mí, dije por qué lo mencioné, porque muchos quizás vienen de contextos similares y es bien difícil entender el mover del Espíritu. Pero cuando uno lo vive por misericordia, allí ya no cuesta entenderlo, porque usted ya lo vivió. Así que a partir de ahí, yo sí creo que hay lenguas que son para guerrear, hay lenguas que son para adorar, hay lenguas que son para sanar. Por eso es que me llega la prueba cuando oigo solo las mismas. Porque tiene que haber de todo, hermano, y eso lo da el Espíritu. Y hay lenguas idiomáticas también. Qué cosa más increíble es. Usted va a oír a los misioneros diciendo, yo prediqué en español y la tribu entendió. Porque eso se le llama lenguas idiomáticas, que fueron también las que pasaron en Hechos. Yo una vez en mi vida he visto a alguien recibir el bautismo del Espíritu con lenguas que son idiomas. Increíble eso. Era como una lengua asiática la que recibió. Leía, hermanos, en lenguas. Leía fluido. Qué cosa más poderosa. Eso no se mira mucho. Tenemos que desearlo más, porque pasa. Yo le digo, Señor, ¿y tú no me puedes dar el don de hablar inglés? Tan haragana. Estudie, dedíquese, porque a mí me gustaría que Dios en su misericordia me diera esa bendición de poder hablar inglés sin ir a estudiar, hermano. Pero mi modo hay que estudiar, muchachos. En Hechos dice la palabra que en medio del mover del Espíritu Santo pasaba esto, miren. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Quiero aclarar que esto se hacía aún fuera de la congregación, como quien dice, si aquí se movieran los apóstoles hoy y pasa un enfermo por la calle y se sana, y ese no es cristiano, pero se sana y se convierte. Así era el mover que había, hermano. Mire lo que dice la palabra. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿A quiénes se está refiriendo? Dice de los demás, de los religiosos, hermano. Ustedes saben la lucha que tenían, ¿verdad? Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que dice que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, la sombra que dice, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y cuando la sombra caía, ¿qué pasaba? Hasta un coro ahí, ¿verdad? Pero dice, pero no era Pedro, era el que tenía el espíritu del Nazareno, dice el coro así mismo es. No era Pedro, era que tenían un avivamiento del espíritu tan impresionante, que la sombra del mismísimo Pedro estaba tan lleno de la unción del Señor, que con eso bastaba para que los enfermos se sanaran, para que la gente escuchara, que ahí la gente se sanaba, que ahí los demonios se tenían que marchar. Entonces dice que el Señor añadía cada día los que habrían de ser salvos. Ni siquiera hacían la labor de evangelización, hermano. Es que los hechos se evangelizaban y las almas se convertían, las almas se añadían. Cuando nosotros aprendamos lo que es un verdadero avivamiento, vamos a tener problemas con el gran número de gente que se va a convertir. Y no vamos a tener el problema que muchos están experimentando hoy en día. La gente ya no cree en los cristianos. Ya no cree. No, ya no. Porque no solo no estamos viendo este avivamiento, sino que estamos dando mal testimonio. Eso es triste. Por lo tanto, necesitamos entender que es una urgencia, un avivamiento. Los líderes de las asambleas de Dios se han dado cuenta de eso y por eso nombraron este año el año del avivamiento.
Pero será un año más, como todos los años. El año de la familia se siguen divorciando. El año de las finanzas siguen en deudas. No es la idea. La idea es que en el año de las finanzas aprendamos a ser buenos administradores, buenos sembradores. Que en el año de la familia aprendamos a amar, a construir familias fuertes en el Señor. Esa es la idea. No es por poner un nombre al año. Así que este año del avivamiento no es un nombre más, hermano. Estamos anhelando un avivamiento donde la presencia del Señor venga y abra brechas, sane los enfermos, haga echar fuera los demonios, ese espíritu de muerte que se mueve en nuestro país. Que si usted ha sido curioso, si ha fijado que los que ahora no mueren a manos de los que ya están encerrados, mueren a través de los accidentes. Ese espíritu no lo han amarrado, hermanos, porque necesita más avivamiento de parte de los cristianos para sacarlo de las calles de nuestro país. Si usted es curioso, sabrá que el número que mueren hoy no es mucho menor que el que morían antes. Ahora ya no mueren asesinados, ahora mueren atropellados, ahora mueren en puros accidentes de tránsito. Yo dije un día, ese espíritu de muerte no lo ha ido a meter al secot nuestro presidente. Sigue moviéndose en las calles de mi país. Curiosamente. Y la gente dice, no, es que hay mucho carro, hay mucho tráfico. No, hermano, yo me atrevo a decirles que es el espíritu de muerte que sigue con un hambre insaciable de llevarse las almas a una eternidad sin esperanza. Y nosotros, muchas gracias, estamos haciendo culto, decimos nosotros. En el avivamiento pasan cosas increíbles. La gente recibe nuevos dones. La gente recibe nueva pasión por servir al Señor. La gente recibe cosas increíbles y se lanza a ponerlas por obra para que el nombre de nuestro Dios sea engrandecido. ¿Qué es un avivamiento entonces? Un avivamiento es un tiempo donde el mover del Espíritu en mi vida se nota. Y yo siempre lo digo que el verdadero avivamiento se mide más por el fruto que por los dones. Porque cuando hay un mover del Espíritu, crecemos, maduramos y el fruto del Señor, del Espíritu, se nota en nosotros. Tan bonita que es una persona llena del fruto del Espíritu. Bondadosa, amorosa, llena de fe, de benignidad. Ustedes saben que benignidad significa bueno. Es bueno. Una persona buena jamás hace daño a nadie. Eso es el fruto del Espíritu y eso se ve en un avivamiento. Y los dones acompañados del fruto, eso es una maravilla, hermano. Eso es una maravilla. Así que si usted quiere dones, primero diga, yo quiero el fruto, Señor. El fruto, para que cuando me des el don, yo tenga la madurez de decir, tuya es la gloria, tuya es la honra. Yo apenas soy dice una pastora, un cuchumbo, dice ella. Yo le digo, ay, pastor, usted, ahí se le fue la fineza, pero ella dice, somos un cuchumbo, hermana, que el Señor usa por misericordia, dice ella. Y como yo cuchumbo, le digo algo feo, ¿verdad? Entonces la palabra no mucho me cuadra, pero ella dice, no, hermana, somos un cuchumbo que el Señor usa. Y ok, le digo yo, está bien, eso está bien. Eso me acuerda que es cierto. Soy alguien que por pura misericordia, por pura piedad, por pura bondad, el Señor nos permite representarle en esta tierra con su palabra, con esos dones, con ese fruto del Espíritu. Y hay que anhelar su presencia en un avivamiento, hermanos, para poder poner en alto su nombre. Que la gente quiera venir porque quiere saber qué está pasando. Cuando ocurrió la gran tragedia en África, ¿se acuerdan? En Uganda, no había forma de liberar a ese país de esa hueste satánica que se había salido del mismo infierno. ¿Ustedes han oído esa historia? ¿La han oído o no la han oído? Escúchenla, búsquenla, ya de estar en YouTube o en Google, ahí está todo. La liberación de Uganda. Era tan fuerte la presencia demoníaca en Uganda que secuestraban las niñas, los niños,
y a las niñas les quitaban los labios. Les amputaban ciertos miembros del cuerpo. Era una cosa tan horrorosa, hermano. Era un mover demoníaco tan terrible. Y cuando las autoridades de Uganda se levantaban para capturar al secuestrador, que era el mismo poseído por las legiones del infierno, el diablo le avisaba cuando las autoridades iban y no podían agarrarlo. Pero un día se unieron los pastores. La unidad es poderosa, hermano. Mire, yo digo que si aquí en El Salvador se unieran las asambleas de Dios, Tabernáculo Bíblico, Misión Centroamericana, Príncipe de Paz, Cristo te llama. Ay, Dios mío, hay tantas denominaciones. Si un día nos uniéramos con una causa en común, esta cosa fuera tremenda. Y en ese lugar se unieron los pastores. Y dice que fue tan tremenda la unción del Señor, que cuando la unción vino sobre esta gente que iba a ir a liberar a ese país porque no podían las autoridades, se podía ver como si había fuego encima de la casa donde estaban. Esa es la presencia de Dios, hermano. Nosotros no tenemos un Dios religioso ni un Dios chiquito, Dios mío. Y era tan tremendo eso que cuando la gente subía donde el tipo ese estaba, inmediatamente caía muerta con la presencia demoníaca tan terrible que había ahí. Nadie podía tomar de las aguas porque moría inmediatamente. Entonces cuando los pastores suben y se unen, se toman de las manos y proclaman liberación para ese lugar y cogen agua y la toman, ninguno de ellos muere. Empieza la liberación. Empieza la guerra con el mismo Satanás. Y empieza el hombre más endemoniado a perder comunión con Satanás. Y empieza a turbarse porque ya no está escuchando que el diablo le dice dónde vienen los que lo persiguen. Porque cuando el Espíritu de Dios interviene, hermano, no hay demonio que permanezca en pie por tremendo que sea. Y la liberación de Uganda fue una cosa que se supo en el mundo. Me extraña que ustedes no lo hayan escuchado. Se supo en el mundo porque fue tan poderosa. Y cuando rescataban las niñas, cuando rescataban los niños, era tan triste ver las secuelas que el diablo hace usando gente endemoniada. Y eso mismo ocurre en nuestro país, solo que las secuelas que ocurren aquí no se miran. No se miran físicamente, pero se llevan en el alma. Si no, no tuviéramos ese montón de jóvenes en esas cárceles. Ay, Dios mío. Y algunas de las jóvenes que están ahí me dicen, yo era hija de una cristiana. Y yo le dije, Dios mío, ¿y por qué está aquí? Porque mi mamá de Cristo no tenía nada, me dijo. Esa mujer llegaba más brava de la iglesia. Ella llegaba más injusta de la iglesia. Ay, y yo le dije, lo siento, lo lamento de verdad. Y me dijo, no, me dijo, pero ustedes me han modelado otro Cristo. Y aunque estoy aquí, condenada, quién sabe para cuántos años, pero me siento libre. Porque entiendo que el Cristo que mi madre me modelaba no es el Cristo que ustedes me han traído. Ay, Dios mío, ¿usted cree que no necesitamos un avivamiento? Hay gente que después que llega del culto llega a darle rienda suelta a los deseos de esta carne, a darle rienda suelta a la lengua, a darle rienda suelta a muchas cosas que jamás deberíamos de darle rienda suelta. Y ahí es donde está el problema mayor en medio del pueblo de Dios. Pero cuando se despierta un avivamiento, hermano, ahí se sujeta la lengua, ahí se sujetan las emociones, ahí se sujeta hasta el más vil sentimiento y pensamiento que el diablo quiera usar en nuestra vida. Porque hay poder en Cristo, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en medio de un avivamiento. Así que ahora yo le digo a usted y me digo a mí, anhelemos más un avivamiento, anhelemos más la presencia del Señor, para que seamos testigos de que el tiempo de los milagros no ha pasado. El tiempo de las sanidades no ha pasado. El tiempo de las conversiones no ha pasado. El tiempo de las liberaciones no ha pasado. Nuestros jóvenes necesitan liberación de la confusión de sentimientos, necesitan liberación de toda esa cosa que se mueve ahora, que no lo mire tan sencillo. Estamos frente a una hueste satánica que no es fácil de combatir, y sin avivamiento seguiremos viendo ese fenómeno moverse por las calles de nuestro país.
y seguiremos cosechando las consecuencias de provocar la ira del Dios vivo. Póngase de pie porque usted y yo estamos a tiempo. En un verdadero avivamiento, mis amados hermanos, probamos la gloria de Dios. Una vez alguien dijo: me cansé de ser oidora de los milagros, y un día le dije al Señor: déjame ser hacedora. Y dice que ella estaba en África y ella solo había oído que Dios sanaba, que Dios liberaba, que Dios era mayor que los demonios, pero nunca lo había experimentado. Y un día, dice ella, le dijo: Señor, déjame ser testiga, déjame probar en mi vida el milagro, déjame ver cómo usa mis manos para sanar a los enfermos. Y le estoy hablando de una gran misionera, porque al decir grande, digo grande porque se atrevió a ir más allá de nuestras fronteras. Eso no es fácil. Y fue hasta entonces, dijo ella, cuando empecé a ver cómo Dios podía echar los demonios de los endemoniados. Empecé a disfrutar, dijo ella, el ser testiga del poder de Dios. Y no solo oír. Hay cristianos que se resienten porque dice Dios: ¿y por qué a mí tú no me has dado? ¿Por qué a mí tú no me has usado? Porque el Señor está esperando un avivamiento en usted. Que se levante en las madrugadas a orar. Que se levante en el día malo a orar y a decirle: hoy te alabo, no porque me siento bien, hoy te alabo porque eres digno de ser alabado. Hoy te alabo en medio del dolor porque tú te mereces ser alabado. Ahí usted va a empezar a vivir un avivamiento. Hoy hablaré de ti porque tú eres digno de que yo te presente. Ganas no tengo, fuerza no tengo, pero lo voy a hacer. Y entonces vamos a empezar a ser testigos del poder de Dios. Y cuando el pecado toque a la puerta, le vamos a decir: yo quiero, pero no lo voy a hacer porque te quiero respetar a ti. Y ahí va a probar usted un verdadero avivamiento. Padre, gracias por su presencia. Gracias porque usted tenía tantos ángeles en el cielo, mi Señor. Pero a usted le plació que fuese a través del hombre, que su nombre fuera conocido en la tierra. Padre, esta noche, como David, confesamos delante de su presencia que hemos fallado, mi Señor. Que nos ganó el sueño, que nos ganó, mi Señor, el deseo de hablar mal. Que nos ganó el deseo de mirar lo que no había que mirar. Oh, bendito Dios, esta noche como el siervo que se puso a la brecha por el pueblo como Esdras. Hoy estamos aquí, mi Señor, para decirte: hemos pecado. No te hemos representado como tú te lo mereces, como es digno de ti. Pero queremos un avivamiento. Y por eso, mi Señor, estamos aquí confesando que no hemos hecho de pronto su voluntad. Que hemos dejado que la queja mine nuestro corazón. Que hemos dejado que las mentiras de Satanás nos hagan pensar que estamos mal. Pero su presencia basta. Su presencia es suficiente, mi Señor, para tener paz en el día malo, para tener esperanza, mi Señor, en medio de cualquier aflicción. Hoy queremos confesar delante de su presencia que anhelamos un avivamiento. Si usted anhela un avivamiento, dígale: yo sí quiero un avivamiento en mi vida. Yo sí quiero un avivamiento. El Señor es omnisciente y omnipresente. Así que Él está ahí al lado suyo, puede oírle. Y si usted tiene algo que confesar, confiéseselo a Él. Él conoce su pensamiento antes que se forme en su mente. Así que ahí donde usted está, ahí está Él. Y dígale: Señor, aquí estoy. Reconociendo que quizá no he andado en su perfecta voluntad. Quiero volver
El día que me sentí cansado, no quise ir a su presencia. Hoy, mi Señor, aunque me duerma en su presencia, iré a su presencia cuando no tengo fuerzas, cuando estoy cansado, cuando estoy triste, porque en su presencia encontraré nuevas fuerzas. Hoy dígale: yo sí quiero un avivamiento. Toda mi vida para ti. Yo no quiero oír que a los demás tú los usaste. Yo quiero que tu misericordia me uses a mí. Lo que viví cuando reí. Que use mis manos para que los enfermos se sanen y la gloria sea tuya, mi Señor. Que use mi boca para dar un consejo, una palabra, que al mundo le recuerde que tú sigues interesado en sanar. Bendito Padre, esta noche anhelamos un avivamiento. Al principio te conocí. Líbrenos de caer en la indiferencia ante un mundo que sufre, que se muere sin esperanza, mi Señor. Mi deseo era vivir toda mi vida. Levante jóvenes llenos de su presencia. Levante, mi Señor, muchachas llenas de su presencia. Jovencitas que se vuelven valientes ante el pecado y dicen no a la tentación. Levante una juventud aguerrida, mi Señor, valiente, que le diga no al pecado, que le diga no, Señor, a lo que no conviene, y le diga sí a su presencia, sí a la santidad, el fuego de nuestro primer amor. Hoy oramos, Padre, por los jóvenes que están pasando por luchas. Hoy oramos por esos jóvenes que están teniendo confusiones en sus mentes. Oramos por los jóvenes que están siendo atacados por Satanás, para que en el nombre de Jesús se rompa toda cadena, se cierre toda puerta abierta y todo espíritu inmundo salga y la presencia de su Espíritu Santo entre, mi Señor, para sanar, para liberar, para fortalecer, para llamar, para afirmar, mi Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por los jóvenes. Oramos por la juventud de esta congregación y de todo el país, Señor, para que usted levante hombres y mujeres llenos de su presencia y hagan lo que los mayores ya no podemos porque nos falta fuerza. Levante a estos jóvenes, mi Señor, en estos años de fuerza, para que les sirvan, para que le amen, para que le representen dignamente en esta tierra, mi Señor. Hoy oramos por los adultos, para que usted levante adultos llenos del deseo de orar por los jóvenes, de orar por los enfermos, de orar por los no convertidos. Padre, derrame un espíritu de oración sobre nuestras vidas. Ahí donde usted está, que ya no puede ir a evangelizar, que ya no puede ir a los viajes misioneros, pero puede orar. Dígale: Señor, derrama sobre mí un espíritu de oración. Que como esas dos mujeres oraban porque el evangelio viniera a Centroamérica, yo pueda orar para que tu evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Que yo pueda ponerme en la brecha por los jóvenes, por tanta necesidad que hay en todos los lugares del mundo. Derrame sobre nuestra vida, Señor, un espíritu de oración que avive el fuego del Espíritu que hay en nosotros, que despierte un avivamiento. Nos unimos, mi Señor, al deseo de nuestras autoridades de un avivamiento, y nos unimos a decirle: úsame para un nuevo avivamiento, usa mi vida, dígale, para un nuevo avivamiento en mi vida, en mi pueblo, en mi país y hasta donde usted quiera, mi Señor. Gracias
porque usted es bueno, porque su misericordia es real, mi Señor, porque usted nos sostiene. Espíritu, ven. Aleluya, gracias. Lléname, Señor. Aleluya, llénenos con su presencia. Llénenos con su bendita presencia. Si ves, Espíritu, Alabe al Señor junto al grupo de músicos y pidámosle en una oración: lléname, lléname con su preciosa unción. Dígale, purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Haga de este canto una Con oración. tu poder, purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Si ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Si ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Aleluya. Te quiero conocer. Gracias por lo que usted está haciendo en nuestras vidas. Dígale gracias porque yo creo que me vas a usar en un avivamiento. Gracias porque usted es bueno, porque su misericordia es real. Gracias por el honor, por el privilegio que me da de ser su hija, de ser su hijo y de tenerme en este tiempo, en este país donde usted me va a usar. Gracias. A usted sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria al Señor. Dios bendiga al hermano Nelson, hermana Amanda, quienes conforman el ministerio Aún Hay Esperanza. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos se gozan por esa palabra que Dios ha traído en esta noche preciosa y maravillosa? Ahora solo nos resta, hermanos, ir y ponerla en práctica, ¿verdad? Y como dijo el Señor a aquella mujer: ve y no peques más, porque pecamos de muchas maneras, no solo adulterando, no solo fornicando, se peca mintiendo y se peca, hermanos, no haciendo lo bueno, según Santiago 5:17, ¿verdad? Hay cosas que son buenas y las podemos hacer, pero no las hacemos. Así que Dios nos ayude. Bien, vamos a ofrendar. Esta noche ofrendamos para la honra. Ariana, ¿dónde estás, Ariana? Vente, Ariana, no te voy a quitar el privilegio. Gloria al Señor. ¿Ya están listos los sugieres? Oramos, hermanos, y cantamos y luego nos despedimos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar para la ofrenda.